¿Puedes inclinar tu corazón conmigo mientras clamamos al Señor en oración? Padre, muchas gracias por tu amor por nosotros. Mientras enseño hoy, que sea con poder. Que la unción del Espíritu Santo descanse sobre mí y sobre esos que están en línea, así como estos tremendos hombres y mujeres que están aquí en persona. Anhelamos tener un encuentro contigo. En el nombre de Cristo. Amén. El título de mi sermón es Enfrentando el miedo. Superar el miedo es fundamental para lograr el éxito. Puedes tener grandes sueños, grandes metas, grandes anhelos de lograr grandes cosas en tu vida. Y te aplaudo por eso. Pero si tienes o si estás apoderado por el miedo, nunca lograrás esas cosas. Muchas veces ni siquiera sabemos cuándo tenemos miedo, pero el miedo tiene muchos síntomas. De hecho, déjame demostrarles algunos porque esos síntomas afectan tu salud física, tus relaciones o incluso tu bienestar psicológico. En el ámbito de la salud física, los síntomas de miedo son palpitaciones rápidas del corazón y respiración superficial. De ahí viene todo ese fenómeno de luchar o huir, cuando tiemblas a veces o te estremeces mientras el cuerpo produce adrenalina. Algunas personas experimentan náuseas o malestar estomacal porque tienen miedo, pero también hay síntomas relacionales del miedo. Por ejemplo, la evitación. Algunas personas evitan ciertos lugares, personas o ciertas situaciones porque les producen miedo. La dependencia excesiva. Están tan preocupados por lo que otras personas piensan y buscan su aprobación todo el tiempo y puede crear esa sensación de codependencia. El miedo a veces se manifiesta en irritabilidad. Te preguntas, tal vez esa persona tiene un problema de ira, pero cuando realmente miras debajo de la superficie, no es un problema de ira, sino un problema de miedo. Hay otra categoría donde el miedo se manifiesta. Síntomas psicológicos que incluyen preocupación excesiva, dificultad para concentrarse, no puedes concentrarte o enfocarte porque tienes miedo. Hay pensamientos catastróficos, el cielo se está cayendo. Se les ocurren los peores casos y exageran el riesgo o peligro potencial. Si estos síntomas están cayendo en tu regazo, no lo evites ni lo niegues. Si eres tú, reconócelo. Al final de nuestro servicio tendremos un momento en el que se producirán milagros porque creo que Dios quiere liberar a las personas hoy que han experimentado traumas, ya sea abuso sexual, violencia verbal o física, o trauma del combate y la guerra, o trauma por el rechazo excesivo y la falta de seguridad emocional, o tal vez por problemas médicos que crean un trauma o violencia y muerte que han visto, que te han atrapado, pero ahora eres un prisionero de miedo. Creo que Dios quiere liberarte y la escritura en la que me baso es 2 de Timoteo 1:7. Pablo estaba animando a Timoteo, su hijo espiritual, y él le dijo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Esta es una escritura pasiva que podemos usar y decir, el miedo no es de Dios. Dios no es el autor del miedo. Dios no lo pone sobre ti. Dios no mantiene a la gente atada a través del miedo. Dios no lo usa para motivar a la gente. El temor no es el método de Dios para usar o ministrar a las personas. Pablo dice que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Esa palabra poder significa capacidad para actuar. Tú tienes sueños, metas, una visión de una vida mejor y un mañana mejor. Si estás cautivo por miedo, Dios dice, no te he dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder en el que tienes la capacidad de actuar y romper ese caparazón de miedo para que puedas alcanzar esa visión, sueño o meta.
Vamos a pasar el tiempo que nos queda viendo cómo enfrentamos el miedo. Una de las mejores maneras de aprender principios es analizando historias. Es sorprendente cómo las historias nos ayudan a bajar la guardia y activar un lado del cerebro que nos hace querer inclinarnos y alentar a los desvalidos. Y una de las historias familiares que quizás hayas escuchado antes, pero nunca hayas visto de este ángulo, es la famosa historia de la Biblia de David y Goliat. Y antes de ir a 1 Samuel 17, donde vamos a pasar el tiempo que nos queda, déjame establecer el escenario. En este punto de la historia de Israel, ellos tenían su primer rey, Saúl. Saúl no agradaba a Dios, por lo que Dios dijo, voy a levantar a David para que sea el próximo rey. De hecho, Samuel, el profeta, profetizó eso sobre David cuando era un adolescente. David era pastor, hijo de pastor, y tenía 7 hermanos mayores. Él era el octavo y el más joven hijo de Isaí. Un día Isaí le dijo a David, hijo, quiero que lleves este paquete con artículos esenciales a tus 3 hermanos mayores que están en el ejército de Saúl y están peleando contra los filisteos. Llévales este paquete con un poco de queso y pan para hacerlos saber que nosotros aquí en casa nos preocupamos por ellos. Cuando David llegó al sitio donde se suponía que se llevaría a cabo la pelea, se sorprendió. Vio al ejército filisteo en una cima de la montaña, el ejército israelita en otra cima, un valle en el medio y nadie peleando. De hecho, déjame empezar a leer 1 Samuel 17, 3 y 4. Con el valle por el medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Para que entienda, es 9 pies con 9 pulgadas. Versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros os serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Quiero que tengas en tu mente la imagen. Goliat baja la colina, se para en el valle y grita al otro lado de la montaña. Y les dice, denme un hombre, peleemos. ¿Sabes qué parece 9 pies y 9 pulgadas? Eso es 2 pies más alto que el jugador de baloncesto Shaquille O'Neal. Shaq se vería como un niño al lado de Goliat. Pero cuando lees el resto de la historia, descubres que David mató a Goliat con una onda. Mi pregunta es esta. ¿Por qué David, un adolescente, pudo vencer el miedo de Goliat y el resto del ejército de Israel no pudo? ¿Qué hizo que este chico fuera tan valiente? Tal vez si aprendiéramos los principios que estaban trabajando para David, también seríamos valientes para buscar ese nuevo trabajo, para subir el peldaño de la escalera en tu organización, para poder obtener ese título o comenzar ese nuevo negocio, para ir a consejería y sanar ese matrimonio, o poder decirle no a esa persona que has estado saliendo y que sabes que no es la voluntad de Dios, o decirle sí a la persona que te está pidiendo ir a una cita y sí es la voluntad de Dios. En otras palabras, tienes que aprender a tener coraje. Hay 3 principios trabajando aquí que pueden ayudarnos a enfrentar el miedo. Primero, lo que vemos es esto. Recuerda quién es Dios. David tenía una alta opinión de Dios.
Y la mayoría de los seguidores de Cristo decimos que tenemos a Dios en alta estima, pero cuando realmente analizas, no es verdad. David creía que Dios es el que Dios es todopoderoso, que Dios es un poderoso libertador. David creía que Dios es bondadoso. David creía que Dios no te abandona en tiempos de dificultad. David creía que Dios guía, protege y equipa y bendice a sus hijos mientras se esfuerzan por complacerlo y se esfuerzan por permitir que sus vidas estén en el centro de su voluntad. David tenía a Dios en alta estima. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En el libro Tigres en la Oscuridad, de Thomas Lane Bunce, él cuenta la historia de este programa de televisión que estaba transmitiendo un acto de circo en vivo, donde un entrenador de tigres entró a una jaula de acero con varios tigres. El público estaba allí y habían cámaras de televisión. Las puertas del aula se cerraron y el entrenador tenía solamente una pequeña silla como de cocina y un látigo largo que él ensayaba para que los tigres hagan esos actos. De repente, para sorpresa de todos, sucedió algo que nadie estaba esperando. Alguien accidentalmente apagó las luces y el lugar quedó completamente oscuro durante 20 segundos. Esos fueron los 20 segundos más largos de la vida de todos. El entrenador de tigres estaba en la aula y los tigres podían verlo en la oscuridad, pero él no podía verlo a ellos. Cuando las luces volvieron a encenderse, todos se sorprendieron de que el entrenador no estaba muerto. Después de una entrevista con el entrenador, le preguntaron, ayúdanos a entender. Los tigres podían verte en la oscuridad, pero tú no podías verlos. ¿Cómo es que no te mataron? Él dijo, ellos no sabían que yo no podía verlos. Así que seguí ensayando el látigo y moviendo la silla hasta que se encendieron las luces. Puedo sugerirte, haz lo mismo cuando no puedes ver lo que Dios va a hacer o cómo lo va a hacer. Necesitas en medio de la oscuridad de tu miedo seguir restregando el látigo y confiando en Dios. Los soldados estaban tan paralizados por el miedo. Ese gigante de 9 pies y 9 pulgadas los retó y nadie se iba a mover. Pero David se acordó. David se acordó de quién es Dios. De hecho, se lo mostraré en el versículo 32 al 37. Entonces David dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me liberará de la mano del filisteo. Anda pues, dijo Saúl, que el Señor te acompañe. Cuando miras esto, David enfrentó el miedo porque recordó en este momento terrible, con un desafío de Goliat, quién es Dios. Recordó que Dios fue quien lo libró cuando el león que había ahuyentado y de quien había recuperado la oveja regresó para atacar, pero él lo mató.
Dios fue quien lo libró cuando el oso, que estaba tomando una oveja de rebaño y lo persiguió, se volvió para mutilarlo y David lo pudo matar. El mismo Dios que le dio la gracia y el poder para matar a esos dos animales feroces era el mismo Dios que le daría la gracia y el poder para matar también al filisteo. Recordó quién es Dios. ¿Te acuerdas de todas las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Recuerdas las pruebas de las que te sacó? ¿Recuerdas cuando estabas en todo tipo de desafíos financieros y el Señor te rescató? ¿Recuerdas cuando no tenías trabajo y Dios te dio uno diseñado para ti? ¿Recuerdas cuando necesitabas terminar una clase que era difícil y aún sí la pasaste? ¿Recuerdas todas las cosas que Dios ha hecho? ¿Recuerdas cuando tus hijos estaban enfermos y oraste y creíste en Dios o encontraste el médico adecuado y te dieron la medicina adecuada? ¿Recuerdas todas las veces que el Señor te trajo liberación? Y lo que le estoy diciendo es que una de las formas en que enfrentamos el miedo es recordando quién es Dios. Debemos tener en alta estima a Dios. Cuando tenemos una estima baja de Dios, no esperas que Dios se mueva o que te libere. No esperamos que Él bendiga o salve. No esperas que te conceda misericordia. ¿Y por qué? Porque tu estima de Dios es baja. Pero David tenía una alta opinión de Dios y los gigantes como Goliat crean miedo. Los gigantes intimidan con sus grandes armas, amenazas y egos. Goliat quería pelear contra alguien del ejército israelita en el centro del valle de Elá para que ambos ejércitos pudieran mirar. Goliat, como la mayoría de los gigantes, tenía una gran reputación. Él era de Gat. Había sido un guerrero desde su juventud. La Biblia fue específica de ponerlo en el texto. Él era de Gat, una ciudad que era conocida por los anacitas, los gigantes. ¿De dónde vino él? Ese hombre es de Gat, así que no te metas con él. Pero quiero que sepas que David era diferente que los soldados del ejército israelita porque ellos miraban el tamaño de Goliat y ensayaban sus amenazas. David miró el corazón de Dios y recitó sus victorias. Así que necesitas recordar quién es Dios. Una segunda cosa que hizo David que lo hizo enfrentar el miedo de manera efectiva es esta. Reposiciona las opiniones de la gente. Para enfrentar el miedo de frente, debes saber reposicionar las opiniones de las personas. Lo que estoy diciendo es ignóralos. Las opiniones de las personas muchas veces crean miedo porque nos hacen dudar de nosotros mismos, nos preocupan o nos hacen pensar en cosas en las que no deberíamos estar pensando. Recuerdo cuando estaba haciendo mi doctorado hace 20 años, teníamos que hacer un examen donde te podían hacer cualquier pregunta. Fue un examen de 8 horas sin libros. Y el examen tenía 3 preguntas. Cada pregunta era aproximadamente una página y tenías que recitar teorías y dar todo tipo de respuestas técnicas, porque el doctorado se conoce como un título terminal, que significa que no hay nada después. Entonces, algunos de mis compañeros dijeron, vamos a estudiar juntos. Ese fue el peor error de mi vida. Nos reunimos para estudiar, pero solo estaban proyectando miedo. ¿Qué pasa con esta pregunta? ¿O qué pasa si te preguntan esto? Me rasqué la cabeza. Entonces alguien más mencionó, ¿y esta otra pregunta? Me estaba rascando la cabeza y luego dije, miren, sigan estudiando ustedes juntos, pero yo voy a estudiar solo. En otras palabras, tuve que aprender a poner su opinión en un lugar que les correspondía, no en un lugar de valor, porque si me quedaba atrapado en esos pensamientos preocupantes, nunca me hubiera graduado. Porque si fallas una pregunta y solo aciertas 2, te dan 6 meses para estudiar. Luego, si fallas una de las 3 preguntas, te piden que dejes el programa aunque tengas un GPA de 4.0. Y básicamente tienes que empezar de nuevo. Así que tuve que deshacerme de esa gente. Y lo que te digo a ti hoy es que hay gente así en tu vida.
Será mejor que aprendas a reposicionar las opiniones de las personas. Me encanta lo que dijo uno de los más grandes pensadores. Hay una forma de evitar las críticas, haciendo nada, diciendo nada y siendo nada. Si haces eso, Aristóteles dice que nadie te criticará. Pero debo tener cuidado con este punto, porque no estoy diciendo que nunca debes permitir que la opinión de alguien que difiere de la tuya tenga valor. No estoy diciendo eso, ni la Biblia enseña eso. De hecho, la Escritura enseña, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos asesores tienen éxito. Proverbios 15:22. Ahora, sostén esa verdad en una mano. Si no recibo consejos cuando estoy en situaciones complicadas, mis planes pueden fallar. Sostén esa verdad y déjame mostrarte otra verdad. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía todo acerca de las personas. Nadie necesitaba hablarle de la naturaleza humana porque él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Juan 2:24-25. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, miren, no confío en nadie. No confío en sus opiniones o perspectiva. Ahora bien, eso también es verdad. ¿Qué haces cuando la Biblia te da información que es muy objetiva, pero parece contradecirse a sí misma? Significa que ambas son verdades y la verdad debe mantenerse en tensión. De la misma manera, cuando la Escritura nos dice que debemos perdonar a otros, es verdad. Pero también tenemos que hacerlos responsables, justicia, que también es verdad. Algunas personas luchan y dicen no puedo perdonar porque hicieron mal. Ambos son ciertos. De la misma manera, la gente dice, bueno, mira, el corazón ama lo que ama o a quien ama. Pero no puedo enamorarme de mi cuñada o de la mejor amiga de mis hijas. El corazón ama a quien ama. No. El amor erótico debe guardarse para su cónyuge, pero también hay moralidad y ética. Ambos son verdaderos. Debo mantenerlos en tensión unos con otros. ¿Estás conmigo? Esto dicho, todavía me aferro a mi punto. Reposiciona las opiniones de las personas ante el miedo. Bueno, ¿de quién es la opinión que vas a reposicionar? ¿Cuándo la cambias de posición? Me alegra que hayas hecho esta pregunta. Permítanme mostrarles primero en el texto la opinión que se le lanzó a David. Los traigo a una escena anterior cuando se sentó con el rey Saúl. Saúl había incentivado a los hombres. Miren, necesito que ustedes salgan y luchen contra este gigante. Si luchan contra él y ganan, me aseguro que sean ricos. Nadie se movió. Si sales y luchas con él y ganas, me aseguro que tu padre no pague impuestos en Israel. Nadie se movió. Si vas y peleas, le daré la mano de mi hija en matrimonio. Nadie se movió. ¿Por qué? Tenía miedo. ¿Ves a ese hombre grande? Yo no voy. No necesito dinero. Los impuestos están bien. No necesito casarme con una princesa. Todo está bien. David quería saber por qué esos soldados todavía estaban paralizados por el miedo. Así que les preguntó. Vamos a escuchar esta conversación. David preguntó a los que estaban con él. ¿Qué dicen que dará a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar el ejército de Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, no se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado estas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? Protestó David. Si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, preguntó a otros quienes dijeron lo mismo. Quiero que veas quién es Eliab. Recuerda, David tiene 7 hermanos mayores. Él es el octavo y el más joven. Aprendemos de 1 Samuel 16 que Eliab era alto y guapo. Sabemos que Eliab tenía mucha experiencia militar y experiencia de vida, más que David porque era mucho más mayor que él. También sabemos que Dios dijo acerca de Eliab que su corazón no estaba bien. Dicho esto,
¿Cuándo deberías reposicionar las opiniones de las personas? Cuando su vida carece de la calidad que tú aspiras a seguir. A Eliab le faltó coraje. Fue víctima del miedo. Su opinión no ofrecía nada para combatir el miedo. Su opinión tenía el potencial de inducir miedo. Entonces David tuvo que reposicionar su opinión. Este es mi hermano mayor. Debo poner su opinión aquí. Eliab estaba vestido para la batalla. Tenía todas las insignias de un militar. Tenía la túnica, tenía la coraza, tenía puesto el casco. Se veía bien. Lo único que se olvidó de ponerse fue coraje. Era alto, fuerte físicamente, pero débil espiritualmente, corto en valentía. El miedo había golpeado a Eliab. Los síntomas eran evidentes: evitación e irritabilidad, quitándole a David y regañándolo delante de todos. David tuvo que reposicionar la opinión llena de miedo de Eliab para que cayera bajo la opinión de Dios. Mira, el miedo detuvo a Eliab sin cuerdas. El miedo lo retuvo y estaba tratando de arrastrar a David con él hacia la cama de parálisis provocada por el miedo. Pregunta: ¿de quién son las palabras y las opiniones que te deprimen? Reposiciona su opinión. Reposiciona las opiniones de las personas siempre que su opinión esté dirigida a dañarte y a tu identidad. Eliab lanzó insultos contra David delante de todos los soldados. Lo insultó públicamente. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Sabes que solo cuidas un puñado de ovejas. Ni siquiera eres un verdadero pastor. ¿Con quién las dejaste en el desierto? Sé lo engreído que eres. Sé lo malvado que es tu corazón. Solo viniste para ver la batalla. Eliab estaba equivocado en todos los aspectos. Isaí, su padre, había enviado a David a traerle el paquete de artículos esenciales. No había ido para ver la batalla. David reposicionó la opinión de Eliab al no poner valor o mérito en ella. Mire lo que David no hizo. Él no le dio una refutación a Eliab. No le dio un argumento contrario a Eliab. No le devolvió los insultos. Cualquiera que esas reacciones habría causado que David se distraiga de lo que Dios estaba llamando a hacer: ir a matar a Goliat. Muchos de nosotros estamos ganando una discusión, pero estamos perdiendo la batalla. Estamos ganando una discusión, pero estás siendo absorbido por el miedo. Estás ganando una discusión, pero estás distraído y no eres capaz de mirar el sueño o el obstáculo frente a ti que necesitas conquistar. Quiero recordarte que si vas a enfrentar el miedo, tienes que reposicionar las opiniones de las personas. Todo el mundo tiene una opinión. Un hombre les estaba diciendo a sus amigos que quería estudiar para ser abogado y ellos le dijeron: no deberías hacerlo por esto o no lo hagas por lo otro. Él dijo: cuando terminaron de darme todas sus opiniones sobre por qué no debería hacerlo, me gradué. Quiero que entiendas que tienes que aprender a reposicionar las opiniones de la gente. Cuando lo haces cuando les falta el valor de la fe hacia Dios. Él ya fue víctima del miedo. No podía hablar por Dios, no tenía fe en Dios, tenía una baja estima de Dios y no tenía la alta estima que tenía David. Así que quiero que veas que cuando pasas tiempo con Dios, tu visión de Dios aumenta. Hechos 4:13 dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Ves el texto? No tenía la formación educativa o teológica y no lo estoy criticando. Todo lo que digo es que cuando pudieron emular y demostrar coraje, pudieron desentronar el miedo. No permitieron que esos hombres que eran la élite de ese momento los derribaran porque no compartían el mismo estatus social.
Lo que trajo a Pedro y a Juan a este lugar de valor fue el hecho de que habían estado pasando tiempo con Jesús. Si pasas más tiempo con Jesús, tu nivel de coraje aumentará. Si pasas más tiempo en el cuarto de oración, tu nivel de coraje aumentará más allá de aquellos que pueden haberse graduado de universidades famosas y caminan como si fueran lo mejor. Si pasas tiempo en la presencia de Dios, no tienes que caminar como si fueras lo mejor, porque eres lo mejor, porque has estado caminando en la presencia de Dios. Jesús quiere ayudarnos a ser valientes para vivir en este mundo quebrantado. Hemos aprendido dos cosas acerca de cómo enfrentar el miedo. Primero, recuerda quién es Dios. Segundo, reposiciona las opiniones de las personas. Y finalmente, descansa en la habilidad de Dios. Descansas en la habilidad de Dios cuando pones tu confianza en Él. La alta estima de David de Dios inspiró una acción que demostró fe. En la escena antes de que David matara a Goliat, Saúl trató de ponerle su armadura. David, no puedes salir sin armadura. Ponte esa coraza. David se la puso, pero era muy grande porque Saúl era más alto que David. Y David le dijo, no puedo pelear con esto puesto. Déjame hacer lo que sé hacer. Así que agarró su honda y 5 piedras lisas del arroyo cercano. Ahora vayamos al versículo 45 de 1 Samuel 17, que dice, David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará a mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hasta la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolso, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustado entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Quiero que veas que David descansó en la habilidad de Dios al creer en él. Dios, mientras corro hacia este gigante y giro esta piedra en mi onda, no dejes que falle. Su cabeza es tan grande. Dios, deja que la piedra caiga justo en medio de su frente. Dios, no lo estoy haciendo por mí. No tengo ningún problema con el gigante. No me deshonró a mí, pero deshonró tu nombre. Dios, estoy haciendo esto por tu gran nombre. Me encantó eso. Me encanta lo que Ambrose Redmoon, un autor estadounidense, dice. El valor no es la ausencia de miedo, sino el juicio de que algo es más importante que el miedo. En eso quiero que te concentres. Lo que estoy diciendo es esto. ¿Qué es más importante que tener miedo? ¿Es esa nueva posición en tu trabajo más importante que el miedo? ¿Es ese aumento financiero más importante que estar paralizado en el miedo? ¿Es la restauración de tu matrimonio más importante que estar atado por el miedo? ¿O la restauración de la relación con tus hijos más importante? Lo que te estoy diciendo es esto. Necesitas tener esta meta en tu mente que dice, no me importa cuán grande, increíble o paralizante pueda ser este miedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que quiero que puedas decir. Cuando el miedo te dice no puedes, la fe te dice tú puedes. Por lo que debes enfrentar el miedo recordando, porque no ha estado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo dirías conmigo, por favor? Dios no me ha dado, apúntate a ti mismo, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio.
que esa capacidad de actuar y no dejarme de llevar por el miedo. Entonces no vas a reaccionar, sino que vas a caminar de una manera intencional a través de la situación que está basada en el miedo. Creo que Dios quiere liberar a personas que han sido víctimas de traumas, agresiones físicas, porque puede que sea agresiones sexuales o abusos sexuales, tal vez fue tortura o negligencia infantil o abandono, o presenciaste la violencia o presenciaste la muerte y estás traumatizado. Puede ser un desastre natural que pudiste escaparte o un accidente grave. Puede que sea un adolescente tratando de obtener tu licencia de conducir y hubo un accidente y ahora no puedes porque tienes miedo. Y dices, no puedo conducir. Y estás dependiendo de otros. Te estoy diciendo, ese no es el tipo de vida que Dios te llama a vivir. Él quiere que todos nosotros prosperemos. Él quiere que todos seamos vencedores en miedo. Que todos seamos vencedores y que podamos vencer por medio de Cristo. Y tu Goliat necesita ser decapitado hoy. Tu Goliat necesita hoy una piedra en la frente. Y no pienses que es el próximo año, o la próxima semana, o el próximo mes. Hoy es el día de victoria. Hoy es el día de tu avance. Hoy es el día de tu liberación y servimos a un Dios a quien tenemos en alta estima. Dios es un libertador. Dios es todopoderoso. Dios es más que suficiente. Dios es un pronto auxilio en tiempos de angustia. Dios nos está cuidando. Dios se preocupa por nosotros. Es compasivo, amable, victorioso y quiere que tú también seas victorioso. Vamos a engrandecer a nuestro Dios. Aleluya. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? Voy a pedirte que si eres tú, si he descrito algún aspecto del trauma por el que has pasado, quiero que vengas al altar. Si eres tú quien dice, pastor, ese soy yo, algo que me está agarrando, ese miedo que me detiene. Sé que debo estar más avanzado, sé que debo ser capaz de ser un vencedor, pero tengo esta cosa. Es como algo que me apodera. Simplemente no puedo liberarme de eso. Vamos, no tengas vergüenza, somos familia. Y cuando tú tienes victoria, todos tenemos victoria. Y cuando tú avanzas, todos avanzamos. Cuando tienes liberación, todos somos liberados. Vamos, cuando te regocijas, todos nos regocijamos. Dios quiere liberarte hoy, es libertarte. No sé qué trauma has pasado, pero Dios es un Dios grande. No sé qué has presenciado, pero Dios quiere liberarte. Dios quiere que seas victorioso. Eso que no te deja dormir en la noche y te está limitando limitando tu vida. Y está limitando los sueños que Dios tiene para ti. Dios quiere liberarte hoy. Hoy es tu día. Hoy es tu día de avance. El Señor te tiene en su corazón. Estás en su mente. Toda la semana he estado orando y ayunando por este momento, pidiéndole a Dios. Dios, necesito que liberes a tu pueblo, a los que están atados. Dios, necesito que este mensaje se asiente en el lugar correcto en los corazones de las personas que necesitas. Que necesito que hagas algo asombroso. Que cada persona pueda prosperar. Prepárate, prepárate, prepárate. Voy a orar y el poder de Dios va a caer sobre ti. Se va a romper el yugo. El miedo y la timidez se irán de ti hoy. Dios te va a liberar hoy. Quizás pienses, bueno, no me lo merezco. No se trata de ti, se trata de la reputación del Padre. No se trata de lo que hiciste o si lo dijiste correctamente o no. Se trata del plan de Dios para ti. Él dijo, no os he dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy Dios quiere que seas un recipiente de su liberación. Prepárate, toma este momento y simplemente cierra los ojos. No quiero que te distraigas con la gente que te rodea. Quiero que el poder de Dios venga sobre ti. Para ti que puedes haber sido traumatizado sexualmente, Dios te va a limpiar porque te has estado sintiendo sucio e impuro y Dios te va a sanar hoy. Y aquellos que han sido traumatizados por violencia física o agresión, Dios os va a limpiar hoy. No te lo merecías, no te merecías eso. Eso no te define.
Has sido creado asombrosa y maravillosamente, y el plan de Dios para ti es prosperarte y no dañarte, darte un futuro y una esperanza. Prepárate, voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3 voy a hacer una oración de avance y Dios te dará un avance hoy. 1. Jesús murió por tus pecados. 2. Está locamente enamorado de ti. Y 3. Sé sano hoy, sé sano. Recibe sanidad. Declaro progreso. Declaro sanidad. Sé sano ahora mismo. En el nombre de Jesús. Eres libre de las garras del enemigo. Eres libre del espíritu del miedo. Lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Amén.